Bien, pues ahora quiero hablarte, seguimos con esta parte de sí de María, y ahora quiero hablarte acerca de los dogmas marianos. Nosotros como misioneros apóstoles de la palabra tenemos algunos libros que nos orientan con respecto a la Virgen María. Uno de ellos es este que quiero mostrarte, que se llama María Nuestra Madre. Es un libro que puedes adquirir en nuestras ediciones Apóstoles de la Palabra, y aquí nos presenta los dogmas marianos. ¿Cuáles son los dogmas marianos o qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe, es decir, algo que no sé, algo que es una realidad, una verdad en la cual nosotros creemos, como decir que Jesús es Dios, como hablar acerca de la Trinidad, un Dios en tres personas, como hablar acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces son dogmas de fe, es decir, verdades de fe en las cuales cada uno de nosotros creemos, ¿sí? Pueden cuestionar, pueden decir muchas cosas, pero estas verdades de fe también las encontramos en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, y por supuesto el magisterio se encarga de proclamarlas y sobre todo también de conservar pues esta pureza de estas verdades de fe que el mismo Jesús pues nos enseñó, nos transmitió, y que la Iglesia en el caminar de la historia también va reafirmando. Recordamos que Dios se ha revelado, pero a veces también nosotros como seres humanos somos limitados y no alcanzamos o no vamos a alcanzar a ver, a contemplar todo el misterio en su totalidad, ¿sí? Porque es muy grande. Es como alguien que va al mar y ahí en la playa alcanza a ver hasta cierto punto el mar, pero no es que donde él alcance su vista ahí termina el mar, ¿no? El mar sigue, pero él no alcanza a verlo todo de un golpe, ¿no? Entonces, de una vista, él sabe que hay más, que sus ojos alcanzan a ver algo, pero que eso no termina, sigue más. O cuando uno puede ver hacia arriba, hacia el cielo, ¿no? En la noche ves las estrellas, la luna, y no es que ahí termina el universo, eso es un principio de algo que sigue más adelante, ¿no? ¿Sí? Muchos astrólogos, ¿verdad? Aún no han, se maravillan de tantas cosas que uno va descubriendo en el universo, y hay cosas que todavía no se descubren. La ciencia cada vez va descubriendo cosas, ¿verdad? Que hayan estado siempre, pero que el ser humano no las sabía, pero con el avance de la tecnología, de la ciencia, va descubriendo cosas que ya están, pero que ahora ya las conoce, le da nombre y todo. Entonces, en cuanto a la fe, son misterios. Es decir, ¿por qué un misterio? Porque es muy grande esto que Dios nos ha revelado, que nosotros alcanzamos a comprender o a entender hasta cierto punto, pero todavía no hasta su totalidad, o sea, no alcanzamos a verlo todo. Entonces, la iglesia, conforme van pasando los años, va reflexionando sobre esto que Dios nos ha revelado, sobre esto que Dios nos ha manifestado, y conforme van pasando los años, así como la ciencia, ¿verdad? La tecnología va avanzando, también en la iglesia se va profundizando más en estas verdades de fe, se va uno como mirando más, algunos teólogos, algunos santos, algunos místicos dan su aporte y se profundiza o se entiende un poco mejor, un poco más lo que Dios nos ha revelado. Entonces, en torno a esto van los dogmas. Un dogma, ¿sí? Una verdad de fe, pues es algo que no podemos dudar como católicos, es decir, es algo que la iglesia ha mantenido siempre, pero que ahora se proclama y que nosotros lo creemos, y que hay pues razones bíblicas, hay razones de revelación, o sea, por las cuales creer en esto. ¿Bien? Y entre ellos están estos 4 dogmas marianos que vamos a ver enseguida. El primer dogma del cual quiero hablarte es el dogma de la maternidad divina, o también conocido como el dogma María, Madre de Dios. Recordamos que cuando rezamos nosotros en el Santo Rosario, decimos Santa María, Madre de Dios. Y algunos nos preguntan, ¿acaso Dios tiene mamá? Pues si se supone que es Dios, no hay nadie más arriba que Él, porque es Dios. Claro, Dios es único.
no hay nadie, Él es el principio y el fin. Pero recordemos que hay un misterio que se llama la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, Dios se encarnó. Y entonces para encarnarse, para hacerse uno de nosotros, tuvo que valerse de una mujer para poder tomar una figura humana, para ser hombre. Por eso decimos, esto nos lleva, o sea, están ligados, una verdad con otra verdad de fe están ligados. Al decir que María es Madre de Dios, estamos reconociendo también que Jesús es verdadero hombre, como también es verdadero Dios. Es Dios, pero también es hombre. Se encarnó, se hizo hombre, se hizo uno como nosotros. Ya nos va a hablar San Pablo, ¿verdad? Se anonadó, dice, es decir, se rebajó, se hizo semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. Pero Jesús también sudó, Jesús también tuvo hambre, Jesús lloró, Jesús experimentó todo lo que experimenta un ser humano. Pero nos da esta lección, pues, de que podemos ser fieles a Dios en nuestra humanidad, que no fuimos hechos para vivir en el pecado, sino para vivir en la gracia. Para eso hemos sido creados y que Dios nos ha dotado de todas las actitudes o aptitudes para poder alcanzar esta gracia, para poder ser verdaderamente hijos de Dios. Entonces, este es el primer dogma: María, Madre de Dios, la maternidad divina, que nos habla precisamente esta característica de que María es la madre de Jesús como hombre, ¿verdad? Como hombre es su madre. María es verdadera madre, ha contribuido a la formación de la naturaleza humana de Cristo con todo lo que aportan las otras madres a la formación del fruto de sus entrañas, lo que comentábamos. Y el otro aspecto también es que María es verdadera madre de Dios porque concibió y dio luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Como católicos también creemos, es un dogma, la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es decir, un Dios que se revela, que se manifiesta a través de tres personas: a través del Padre como Creador, a través del Hijo como el Redentor y a través del Espíritu Santo como el Santificador, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos ver entonces que María se convierte en la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, ¿verdad? Muy bien. Y hay algunos textos bíblicos que nos hacen referencia a eso. Podemos ver Isaías capítulo 7, versículos del 10 al 14, Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 50, Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 52, Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27, Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14. Entonces son algunos textos que nos indican o nos hacen ver esta realidad de que María es la madre del Hijo de Dios. María es la madre de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. El segundo dogma que tenemos como católicos acerca de la Virgen María es la Inmaculada Concepción. Recordemos que, pues, como católicos creemos en esto. Es decir, que la Virgen María fue preservada del pecado original desde su concepción. Precisamente nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas 1, 28. Llena de gracia. Cuando el ángel se le acercó a la Virgen María, le dijo: alégrate María, Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Qué quiere dar esta expresión? ¿Qué quiere dar a entender esta expresión llena de gracia? Que María estaba llena del favor de Dios, que María estaba llena del amor de Dios. Como María se tenía que convertir en la madre de Jesús, pues María, por Dios optó que María fuera preservada del pecado original. Es decir,
que ella no tenía el pecado original, porque iba a convertirse en la madre del Salvador, porque María pues es una mujer llena de gracia, llena del amor de Dios. Hay un texto en el libro del Apocalipsis que nada manchado entrará en el reino de los cielos. Entonces, María era una mujer única, una mujer que por gracia de Dios fue preservada de mancha, libre de toda mancha, para convertirse en la madre del Salvador. El tercer dogma que proclamamos como católicos es la perpetua virginidad. Afirmar que María fue virgen antes, durante y después del parto. Recordemos lo que nos dice Isaías 7:14, ¿sí? Que una de las señales es que una mujer concebirá y dará a luz quedando virgen, siendo doncella. Es decir, entonces, María es virgen antes del parto, durante el parto sigue siendo virgen, y después del parto María sigue siendo virgen, ¿sí? Algunos hablan acerca de que María tuvo más hijos, de que Jesús tuvo hermanos, etcétera, etcétera. Pero eso tiene más que ver con una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. En la Biblia encontramos la expresión hermanos de Jesús, pero nunca encontramos en la Biblia la expresión hijos de María, ¿no? Encontramos hermanos de Jesús, pero no hijos de María. Y cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús, la palabra hermano tiene muchos significados. Hermano significa pariente, hermano significa paisano, hermano significa alguien de la misma raza, ¿no? Entonces, hermano tiene muchos significados en la Biblia. Cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, está hablando tal vez de que son sus parientes, ¿sí? Por ejemplo, un claro ejemplo podemos ver en Génesis capítulo 11, versículo 27, y después podemos ver Génesis 13:8, ¿sí? Donde vemos cómo Abraham se dirige a su sobrino Lot y le va a decir que no haya pelea entre nosotros porque somos hermanos, ¿sí? Entonces, al decir hermano, quiere decir somos de la familia, ¿no? Aunque es tío y sobrino, no le dice porque somos tío y sobrino, le dice hermanos, es decir, somos de la familia. Entonces, la expresión de hermanos quiere significar pariente y tiene, como le digo, varios significados. Pero como católicos vemos pues que la Escritura nos revela, la tradición nos revela que María es virgen antes, durante y después del parto. Y a este dogma se le considera la perpetua virginidad de María. Y el cuarto dogma que nosotros católicos tenemos es la asunción de la Virgen María. La asunción de la Virgen María, ¿sí? No hay que confundirlo con la ascensión de Jesús, ¿sí? Celebramos en algún momento en la liturgia la ascensión de Jesús, que Él ascendió a los cielos. Aquí hablamos de una asunción, es decir, que María fue llevada al cielo, ¿sí? Jesús subió al cielo por sí mismo, por sí solo, pero María fue llevada al cielo, la llevaron los ángeles, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Entonces, aquí vemos claramente entonces la asunción de la Virgen María. Y alguno puede decir, ¿en qué parte de la Biblia viene eso de la asunción de la Virgen María? Pues no podemos decirte así un texto, ¿verdad? Recordemos que en la Iglesia Católica tenemos esta fuente que es la Biblia, pero también tenemos la fuente que es la tradición. La Biblia y la tradición. Entonces, durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia se dejó guiar por la tradición oral y también tradición escrita. Pero no es que había ya la Biblia y lo tenían a la mano, ¿no? Eso fue años posteriores. Los primeros siglos la Iglesia caminó con la tradición, después ya surgió la Biblia, después la imprenta, después ya tenían acceso, etc. Entonces, para los católicos hay cosas en las que nosotros creemos, que creían los primeros cristianos, que están en la tradición de la Iglesia. Y algunas cosas que están en la tradición no están en la Biblia. Pero sí, todo lo que está en la Biblia tiene que estar también en la tradición. Y entonces, estos son los dogmas marianos que nosotros creemos
que nosotros profesamos, que nosotros proclamamos con nuestra fe y con el cual nosotros también podemos meditar, reflexionar acerca de la obra de Dios, de cómo Dios actúa, de cómo Dios se revela, de cómo Dios se manifiesta de manera particular a través de nuestra Madre, la Virgen María.